¿Las 12 tribus de Ismael dónde viven hoy en día? ¿Alguna vez te has preguntado qué pasó con las 12 tribus de Ismael? ¿Aquellas mencionadas en antiguos textos religiosos e históricos? Muchos creen que las tribus de Ismael se dispersaron por todo el mundo después de la caída de los antiguos imperios. Algunos historiadores sugieren que sus linajes pueden encontrarse en diversas regiones, desde el Medio Oriente hasta África, Europa y más allá. Lo que hace que esta búsqueda sea tan emocionante es la posibilidad de encontrar vestigios de estas antiguas tribus en diferentes partes del globo, arraigadas en tradiciones y culturas diversas. Algunos académicos se centran en rastrear evidencias genéticas, lingüísticas e históricas para trazar la trayectoria de estas tribus a lo largo del tiempo. Otros exploran leyendas y mitos locales que pueden estar vinculados a las historias de las tribus perdidas. Cada pista, cada descubrimiento, nos lleva más profundamente en esta búsqueda de la herencia y legado de las 12 tribus de Ismael. Hoy en día, podemos encontrarnos con comunidades que reclaman descendencia de estas antiguas tribus, preservando tradiciones únicas y manteniendo viva la memoria de sus ancestros. Es un viaje emocionante que nos conecta con el pasado y nos recuerda la increíble diversidad de la experiencia humana. Por lo tanto, en el vídeo de hoy voy a hablar sobre la historia no contada de las 12 tribus de Ismael. Bien, todo comienza con Abraham, un hombre cuya fe era tan sólida como las rocas de las montañas. Fue llamado por Dios para ser el patriarca de una gran nación. Ahora, entre sus descendientes, estaba Ismael, hijo nacido de una promesa hecha a Abraham y su sierva, Agar. ¿Has oído hablar de la promesa de Dios a Abraham? Es aquella en la que él dijo que su descendencia sería tan vasta como las estrellas del cielo. Esto incluía no solo a Isaac, el hijo de la promesa nacido de Sara, sino también a Ismael. Y aquí es donde entran en juego las 12 tribus de Ismael. Imagina esto: Ismael, bendecido por Dios, se convierte en padre de 12 hijos, y estos hijos, a su vez, se convierten en las tribus que llevan su nombre y legado. Es como si cada tribu fuera un eslabón en la cadena de la historia, conectando el pasado con el presente. ¿Conoces la historia de cómo Dios dijo a Abraham que Ismael sería una gran nación? Está allí en Génesis 5 y 20. Esta promesa se cumplió a través de las tribus de Ismael, que se dispersaron por tierras lejanas, dejando su huella en la historia. Y es interesante notar cómo estas tribus están entrelazadas con otras narrativas bíblicas. Por ejemplo, algunas tribus son mencionadas en conexión con eventos importantes, como los viajes de José, hijo de Jacob, a Egipto. Entonces, cuando hablamos de las 12 tribus de Ismael, no solo estamos contando una historia antigua. Estamos siendo testigos de la fidelidad de Dios a sus promesas y de cómo Él obra a través de las vidas de las personas, incluso en medio de las circunstancias más desafiantes. Y así, amigo mío, las 12 tribus de Ismael siguen siendo un recordatorio poderoso de la grandeza de Dios y de cómo Él teje los hilos de la historia para cumplir sus propósitos. Es una historia que nos inspira y nos recuerda que, incluso cuando todo parece incierto, Dios está en control. Entonces, adentrándonos más en este intrigante tejido de la historia bíblica, descubrimos que las 12 tribus de Ismael no son solo un detalle, sino una parte vital del plan divino de Dios. Cada tribu tiene su propia historia única, sus propias experiencias y su propia contribución a la narrativa más amplia de la fe. Mira las Escrituras y encontrarás estas tribus mencionadas en diferentes contextos. Por ejemplo, en Génesis 25, 16, hay una lista de los nombres de los hijos de Ismael, cada uno representando una de las tribus. Estos nombres no son solo palabras vacías, llevan significados profundos e históricos, revelando algo sobre la identidad y el propósito de cada tribu. Pero las tribus de Ismael no son solo personajes secundarios en la historia bíblica. Han desempeñado roles importantes en momentos cruciales, dando forma al curso de los acontecimientos de maneras que a menudo pasan desapercibidas. Por ejemplo, algunas tribus se han visto envueltas en conflictos con otras naciones, mientras que otras han desempeñado roles significativos en el comercio y la cultura de la región. ¿Y qué decir de las conexiones entre las tribus de Ismael y otras partes de la Biblia? Nos recuerdan que las historias de las Escrituras están entrelazadas de maneras complejas y fascinantes. Por ejemplo, algunas tribus pueden haber tenido interacciones con personajes como Moisés o David, dejando una marca indeleble en la historia del pueblo de Dios. Pero las 12 tribus de Ismael no son solo una curiosidad histórica. También tienen algo que enseñarnos sobre la naturaleza de Dios y su relación con su pueblo. Detrás de cada tribu está la promesa inquebrantable de Dios de estar presente en todas las circunstancias, guiando y protegiendo a sus hijos a través de las tormentas de la vida.
Entonces, cuando miramos a las 12 tribus de Ismael, estamos viendo más que solo una lista de nombres antiguos. Estamos presenciando la manifestación de la providencia divina y la forma en que Dios trabaja en medio del caos y la confusión del mundo. Estamos viendo la promesa de Dios en acción, cumpliéndose de maneras que a menudo no podemos comprender completamente. Y así, mi amigo, las 12 tribus de Ismael siguen siendo una fuente de inspiración y reflexión para todos nosotros. Nos recuerdan la importancia de confiar en Dios, incluso cuando el camino por delante parece incierto. Nos recuerdan que, al igual que Dios estuvo presente en la vida de Abraham e Ismael, también está presente en nuestras vidas, guiándonos y protegiéndonos en cada paso del camino. Por lo tanto, que podamos mirar a las 12 tribus de Ismael con reverencia y admiración, reconociendo en ellas un poderoso testimonio de la fidelidad de Dios y de su amor eterno por su pueblo. Que podamos encontrar consuelo y esperanza en la historia de estas tribus, sabiendo que, así como Dios estuvo con ellas, también está con nosotros, ahora y para siempre. ¿Has oído hablar de los 12 hijos de Ismael que dieron origen a las tribus? Es una parte intrigante de la historia bíblica que a menudo se olvida. Ismael, hijo de Abraham con Agar, su sierva, fue bendecido por Dios con una gran descendencia. Y esos descendientes, con el tiempo, se convirtieron en las tribus que llevaban el nombre y la herencia de Ismael. Ahora, aunque sabemos sobre estas tribus en las Escrituras, hay poco conocimiento sobre sus descendientes modernos. Parece como si la historia de estas tribus hubiera desaparecido en la niebla del tiempo. Pero eso no significa que su importancia sea disminuida. Es interesante notar cómo la historia de las tribus de Ismael se entrelaza con otras narrativas bíblicas. Por ejemplo, en Génesis 25, 16, podemos encontrar una lista de los nombres de los hijos de Ismael, cada uno representando una de las tribus. Estos nombres no son solo palabras escritas, son hitos en la historia de la fe, recordándonos el plan divino en acción. Y aunque sabemos poco sobre el destino de estas tribus a lo largo de los siglos, eso no disminuye su importancia. Son una parte vital del tejido de la historia bíblica, un recordatorio del cumplimiento de las promesas de Dios a Abraham. Además, las tribus de Ismael no son solo una nota al pie en la historia de la fe. Tienen lecciones que enseñarnos sobre confianza, fe y la fidelidad de Dios. Incluso en medio de la incertidumbre y la oscuridad, podemos confiar en que Dios está en control, guiando los destinos de las naciones y las personas según su plan soberano. Por lo tanto, aunque los detalles sobre los descendientes modernos de las tribus de Ismael puedan permanecer envueltos en misterio, su importancia como parte de la historia de la fe no puede ser subestimada. Son un recordatorio poderoso de cómo Dios obra a través de las generaciones, cumpliendo sus promesas y guiando a su pueblo hacia su propósito. Así, al contemplar las tribus de Ismael, podemos encontrar inspiración y consuelo en la certeza de que el mismo Dios que estuvo con Abraham e Ismael está con nosotros hoy, guiándonos en nuestro viaje de fe y cumpliendo sus promesas en nuestras vidas. Mirando a las tribus de Ismael, podemos ver una rica tapicería de historia, fe y destino. Cada tribu, con su nombre único y su linaje distinto, contribuye al mosaico de la narrativa bíblica. Es como si cada una de ellas tuviera un papel que desempeñar en la gran sinfonía de la historia divina. Y aunque no tengamos un registro detallado de sus descendientes modernos, eso no disminuye el impacto que estas tribus han tenido en el panorama de la fe. Son como estrellas brillantes en el cielo nocturno, recordándonos la grandeza y la fidelidad de Dios a lo largo de los siglos. ¿Alguna vez has pensado en cómo la historia de las tribus de Ismael resuena en nuestras propias vidas? Nos recuerdan que cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en el plan de Dios, al igual que cada tribu tenía un propósito específico en la historia bíblica. No importa quiénes somos o de dónde venimos, Dios tiene un plan para nosotros, y nos guiará y sustentará en cada paso del camino. Además, las tribus de Ismael nos enseñan sobre la importancia de confiar y obedecer a Dios. Cuando Ismael nació, Dios prometió a Abraham que lo haría una gran nación. Y a pesar de las circunstancias difíciles y las incertidumbres, Abraham confió en la promesa de Dios y la vio cumplida con el tiempo. Nosotros también estamos llamados a confiar en Dios, incluso cuando las cosas parecen oscuras y sin esperanza. Él es el mismo Dios que guió a Abraham e Ismael, y es fiel para cumplir sus promesas en nuestras vidas también. Además, las tribus de Ismael nos recuerdan la importancia de la unidad y la comunidad. Aunque cada tribu era única a su manera, formaban parte de una familia más grande, unidas por lazos de sangre y fe. De la misma manera, como creyentes, estamos llamados a vivir en unidad unos con otros, apoyándonos y animándonos mutuamente en el camino de la vida.
Y finalmente, las tribus de Ismael nos recuerdan que, aunque quizás no entendamos completamente los planes de Dios, podemos confiar en que Él está en control y que tiene un propósito para todo lo que sucede. Así como guió a las tribus de Ismael a lo largo de los siglos, también guiará nuestras vidas, llevándonos hacia su propósito y su voluntad perfecta. A los nabateos. Una civilización intrigante que emerge de las sombras de la historia antigua. Se considera que son descendientes de Nabote, el hijo mayor de Ismael, y tienen una historia rica y fascinante que dejó una marca indeleble en el mundo antiguo. Imagina viajar de regreso en el tiempo, a una era donde el comercio era la columna vertebral de la civilización y las ciudades eran centros de actividad vibrante. Es en este escenario donde florecieron los nabateos, con su majestuosa capital en Petra, Jordania. ¿Has oído hablar de Petra? Es una ciudad tallada en las rocas, una maravilla arquitectónica que rivaliza con cualquier otra del mundo antiguo. Y fue allí donde los nabateos construyeron su imperio, dominando las rutas comerciales que unían el oriente y el occidente. Pero lo que hace tan fascinantes a los nabateos es el hecho de que surgen en las páginas de la historia bíblica. ¿Recuerdas a Ismael, el hijo de Abraham, que fue bendecido con 12 hijos que se convirtieron en tribus? Bueno, Nabote se considera un antepasado de esos 12 hijos, lo que conecta a los nabateos directamente con la narrativa bíblica. Y es asombroso pensar cómo esta conexión nos ayuda a entender mejor la amplitud de la historia bíblica. Cuando pensamos en Ismael, a menudo solo pensamos en las tribus árabes, pero los nabateos nos recuerdan que la historia es mucho más compleja de lo que imaginamos. Además, los nabateos nos enseñan una valiosa lección sobre la importancia del comercio y la civilización. Eran maestros en el arte del comercio, facilitando el intercambio de bienes e ideas entre diferentes culturas y pueblos. Construyeron carreteras, fortalezas y sistemas de irrigación que aún se admiran hasta el día de hoy. Y es interesante notar cómo los nabateos prosperaron en una región tan árida y desafiante. Transformaron el desierto en un oasis de vida y prosperidad, un testimonio de su ingenio y resiliencia. Entonces, cuando pensamos en los nabateos, no deberíamos verlos solo como una nota al pie en la historia, sino como protagonistas en su propio derecho. Nos recuerdan que la historia es una rica y compleja tapestry, donde cada hilo está entrelazado y cada cultura deja su marca única. Además de su importancia histórica y su conexión con las narrativas bíblicas, los nabateos también nos han dejado un impresionante legado cultural y arquitectónico. Petra, su capital, es un testimonio vivo de su habilidad para armonizar la naturaleza y la construcción humana. Las fachadas esculpidas en las rocas, los templos majestuosos y los sistemas hidráulicos sofisticados son testigos duraderos de la grandeza de esta civilización. Al explorar Petra, te encuentras inmerso en un mundo de maravillas y misterios. Cada paso revela una nueva faceta de la vida nabatea y ofrece una visión fascinante de cómo era la vida en la antigüedad. La complejidad y la belleza de la arquitectura nabatea dejan a los visitantes maravillados e inspirados, provocando preguntas sobre el pasado y el futuro de la humanidad. Y no podemos olvidar el papel fundamental que jugaron los nabateos en el comercio antiguo. Eran intermediarios entre Oriente y Occidente, facilitando el comercio de especias, seda, incienso y otras mercancías valiosas. Sus rutas comerciales se extendían por vastas extensiones de territorio, conectando a pueblos y culturas de diferentes regiones del mundo antiguo. Es interesante notar cómo la presencia de los nabateos influenció no solo la economía, sino también la cultura y la política de la región. Sus relaciones diplomáticas con los imperios vecinos, como el Imperio Romano, moldearon el curso de la historia y tuvieron un impacto duradero en las relaciones entre las naciones. Y por supuesto, no podemos pasar por alto el aspecto espiritual de la civilización nabatea. Aunque sabemos poco sobre su religión específica, las evidencias sugieren que adoraban a una variedad de dioses y diosas, incluido Dusara, el principal dios nabateo asociado con la fertilidad y la protección. Esta riqueza cultural y espiritual nos lleva a reflexionar sobre la diversidad de la experiencia humana y la complejidad de las creencias y prácticas religiosas a lo largo de la historia. Las creencias de los nabateos son solo un ejemplo de la amplia gama de tradiciones espirituales que han moldeado las civilizaciones antiguas y continúan influyendo en el mundo moderno. Además, al estudiar a los nabateos, se nos recuerda la importancia de preservar y proteger nuestro patrimonio cultural e histórico. Petra es un patrimonio mundial de la UNESCO y uno de los lugares más visitados del mundo, pero también es vulnerable a la deterioración y al turismo excesivo.
Es nuestro deber proteger y conservar estos tesoros para las generaciones futuras, para que puedan seguir inspirando y fascinando a personas de todo el mundo. Los Kedaritas. Una parte fascinante de la historia antigua que a menudo pasa desapercibida. Descendientes de Kedar, dejaron una marca duradera en el norte de Arabia, siendo reconocidos por su habilidad militar y sus prósperas rutas comerciales. Imagina retroceder en el tiempo y encontrar a estos antiguos pueblos en acción. Eran como los maestros de las caravanas, navegando por las vastas extensiones de desiertos y montañas, abriendo camino a través de las tierras áridas en busca de comercio y conquista. Pero lo que hace tan fascinantes a los Kedaritas es el hecho de que aparecen en las páginas de las Escrituras. ¿Has oído hablar de Kedar? Se menciona en la Biblia como descendiente de Ismael, hijo de Abraham. En Isaías 21, 16-17, hay una referencia a los flecheros de Kedar, resaltando su reputación como hábiles guerreros. Y no solo en la guerra se destacaron los Kedaritas. Sus rutas comerciales eran esenciales para la economía de la región, conectando el norte de Arabia con otras partes del mundo antiguo. Eran como los comerciantes errantes del desierto, trayendo riquezas y mercancías de lejanas tierras para intercambiar por artículos valiosos. Además, los Kedaritas también desempeñaron un papel importante en la difusión del conocimiento y la cultura. A través de sus viajes comerciales, entraron en contacto con diferentes civilizaciones y trajeron consigo nuevas ideas y tecnologías, enriqueciendo así la vida de las personas a su alrededor. Es increíble pensar cómo la historia de los Kedaritas se entrelaza con la narrativa bíblica. Son más que una simple nota al pie en la historia, son un vívido recordatorio de la diversidad y complejidad del mundo antiguo. Nos enseñan valiosas lecciones sobre la importancia del comercio y la diplomacia en la formación de las civilizaciones antiguas. Nos recuerdan que, incluso en las regiones más áridas y remotas, la humanidad siempre ha encontrado una manera de prosperar y destacarse. A las antiguas tribus como Adel, Duma, Masa, Hadad y Tema. Son como piezas de un antiguo rompecabezas, cada una desempeñando su papel único en el escenario del comercio, la política y la religión en la región. ¿Alguna vez has pensado en cómo estas tribus dejaron su huella en la historia? Eran como los pilares de la sociedad antigua, moldeando el curso de los acontecimientos con su influencia y poder. Al mirar a Adel, vemos una tribu conocida por su riqueza e influencia en el comercio. En Ezequiel 27, 21, vemos a Adel mencionada como fuente de marfil y ébano, lo que indica su participación en el comercio internacional de la época. Eran como los comerciantes errantes, llevando sus mercancías a tierras lejanas y trayendo de vuelta riquezas y recursos preciosos. ¿Y qué decir de Duma? Esta tribu era conocida por su sabiduría y discernimiento. En Isaías 21, 11-12, vemos una referencia a los guardias de Duma, resaltando su vigilancia y habilidad para discernir los signos de los tiempos. Eran como los consejeros sabios, guiando a sus comunidades a través de los desafíos de la vida. Por otro lado, Masa era conocida por su reputación guerrera. En Jeremías 25, 23, vemos a Masa mencionada como una de las naciones que serán juzgadas por su rebelión contra Dios. Eran como los valientes guerreros, defendiendo sus tierras y protegiendo a sus familias de cualquier amenaza. Hadad es otra tribu que desempeñó un papel importante en la historia de la región. En Génesis 25, 15, vemos a Hadad mencionada como uno de los descendientes de Ismael, lo que indica su conexión con las antiguas historias bíblicas. Eran como los pilares de la fe, manteniendo viva la llama de la espiritualidad en medio de los desafíos de la vida. Y por supuesto, no podemos olvidar a Tema. Esta tribu era conocida por su contribución al comercio y la economía de la región. En Job 6 y 19, vemos una referencia a las caravanas de Tema, resaltando su importancia en las rutas comerciales de la época. Eran como los astutos comerciantes, negociando sus mercancías en mercados distantes y trayendo prosperidad a sus comunidades. Por lo tanto, cuando miramos a estas antiguas tribus, vemos más que solo nombres en un libro antiguo. Vemos historias de personas reales, luchando y prosperando en un mundo lleno de desafíos y oportunidades. Nos recuerdan que la historia está compuesta por muchas piezas diferentes, cada una desempeñando su papel único en el gran rompecabezas de la vida. Eso fue el vídeo de hoy. Deja tu amén si te gustó este vídeo, y no olvides suscribirte para no perderte los próximos vídeos. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.